Se realizó con éxito en la parroquia San Gerardo la primera jornada médica de Solca para la prevención de enfermedades, esto como parte del programa de progresión social y comunicación de Dundee Precious Metals Ecuador. El equipo de revisión médica está liderado por el Dr. Gustavo Merchán de Solca y 4 médicos especialistas, con el apoyo del DAT parroquial y la coordinación del equipo de progresión social de Dundee Precious Metals Ecuador. A esta cruzada de salud comunitaria se sumó la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA y Laboratorios Naos. Durante las próximas semanas, la atención se extenderá hacia las parroquias de Chumblín y Victoria del Portete, beneficiando a 330 personas que podrán acceder a exámenes como mamografías, Papá Nicolau, próstata, endoscopía y colonoscopía en caso de ser necesario. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpazo y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan siempre a través de Radio Noticias Cuenca. Una hora un poco inusual, van a ser las 8 de la mañana con 52 minutos. No hemos podido estar, creo que es la tercera vez en este año, en el tiempo adecuado como consecuencia de un corte en la falta de mantenimiento y de atención de la otrora empresa eficiente llamada Centrosur, y nos quejamos porque los daños por lo general son sencillos, son daños por allí, carambas, en un fusible, pero reparar un fusible después de 4 o 5 horas, hace días atrás, debe ser hasta unas 3 semanas, a las 7 horas atendieron, ¿no? Repito, lo que antes era la eficiente Centrosur, ahora cargado posiblemente de pocos empleados responsables, de una gran mayoría
de gente que evidentemente no responde justamente pues a las expectativas, a la situación que se está dando, ¿no? Que se relaciona a la eficiencia en el trabajo y en el mantenimiento, lamentablemente se ha ido perdiendo. Hago esta primera observación, sobre todo pues en la medida que de un tiempo a esta parte, la Centro Sur, que era un ejemplo de empresa a nivel del Ecuador, porque sí, efectivamente, los parámetros de eficiencia, los parámetros incluso de pérdidas que se generan respecto a gente que no paga, morosidad, que eran las más notables y las más eficientes del Ecuador, ahora han caído pues nuevamente en manos del burócrata, del vagoneta, del que, carambas, hace las cosas cuando le da la regalada gana. Parecería que el manoseo político también llegó a la Centro Sur desde hace algunos años de esta parte y se convierte en parte de las exigencias de quienes ostentan el poder local y a nivel regional. Qué pena por la Centro Sur, que incluso recuerdo en épocas pasadas con gerentes como los ingenieros Ochoa, ingeniero Neira, por ejemplo, ¿no? Ingeniero Neira, había el ingeniero Durán y otros que han pasado, carambas, se convertían no solamente en quienes manejaban empresas, sino también, perdonen la expresión, eran hasta peones, es decir, estaban preocupados porque las cosas funcionen bien. Miren, hay un daño sencillo que cuando se les da la gana o se les ocurre, ya se acercan para arreglar y lo hacen en 2-3 minutos porque no es mucho más de ese tiempo para hacer el arreglo. Mientras tanto, les importa un carajo, hay gente que necesita la energía eléctrica, nosotros como medio de comunicación, otros, hay personas que están en la casa, que necesitan hacer su desayuno, hay personas de la tercera edad que necesitan estar con los servicios en óptimas condiciones para poder subsistir y para poder resistir la vida. Bueno, eso como un comentario, ya pasó la época que desde la Centro Sur le llamaban al medio de comunicación para decirle apague los equipos que vamos a hacer un arreglo para que no se vayan a quemar cuando hay las sobrecargas o cuando hay esos apagones que de pronto son abruptos, son rápidos y que de pronto terminan haciendo daño a los equipos electrónicos sobre todo. Bueno, con todo esto, les saludo cordialmente a la gente que nos acompaña ya en este momento, a Radio y Televisión Espectáculo, Periodismo Sin Mordaza, a la gente que nos está viendo en nuestra plataforma, en la radio en internet en www.radionoticiascuenca.com y por supuesto estamos con Radio Tropicana de Cuenca en 1390 kilociclos. Vamos a dar este tiempo para comentar algunos temas de interés. Creo que hay dos temas puntuales. El uno que se relaciona justamente a la visita del presidente de la República, visita que hace en medio de un país que está convulsionado, en donde cualquier aventurero cree que puede venir acá al Ecuador a cuenta que la Constitución es extremadamente abierta respecto a la apertura que se da a personas que no son de este país, lo que me parece un error, porque no es que se quieran cerrar las puertas al país o a la gente que viene, hay gente buena, ¿no? Hay gente que viene a ser patria, pero hay otros mangajos, otros majaderos que están sobre la Constitución, que están desestabilizando al país. No sé si tenemos ese video, ¿no? Si está listo. No me gusta referirme por lo general a los amigos de la prensa, a quienes hacen un trabajo sacrificado. Pero cuando se pasa del papel de periodista, de investigador, de periodista de opinión, se pasa al activismo, que es lo que está haciendo Anderson Boscan. Porque no solamente, o no se trata de defender al presidente de la República, se trata de defender la dimensión y la institucionalidad del país. Y este majadero, porque no hay otra palabra, venezolano de nacimiento, no sé qué estatus tendrá acá en el Ecuador,
está ya en una postura no de periodista, sino de activista política y de activista político y generando desestabilización. Yo he respetado muchas cosas que ha hecho este señor Boscán, pero yo creo que el Ecuador, que tiene una constitución que tiene excesos, y uno de esos excesos es creer de que toda persona que viene acá al Ecuador puede hacer lo que le da la gana. Eso ya tiene que ser motivo de revisión de la política migratoria. Yo quisiera saber si es que Boscán abriría la boca, como abre aquí en el Ecuador, si estuviera en su tierra, en Venezuela, para ver si de un solo pisotón, ¿no?, el dictador Maduro le manda a la capacha o le manda a la cárcel, ¿no? Y claro, el papel de Boscán se ha convertido en buscar, y yo entiendo que él ya pasó del plano de hacer periodismo a convertirse, yo diría, en un incendiario más. Hay incendiarios como Isa. Nosotros no estamos defendiendo a un gobierno de turno, defendemos la democracia, defendemos un país que comience a tener estabilidad democrática, que no solamente promulgue, sino que respete y que haga cumplir la libertad, haga cumplir las leyes, pero el país está, perdona la expresión, patas arriba con respecto a su institucionalidad y lo que hace gente como Boscán. Veamos este videíto nada más y ustedes saquen su propia conclusión de este atrevido, porque yo creo que ha pasado de convertirse en periodista a un activista político, desestabilizador. Sería de preguntarle a quién está haciendo el coro. ¿Está haciendo el correísmo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Está haciendo el coro, qué sé yo, a Venezuela para que se caiga un gobierno? ¿Le está haciendo el coro a Colombia? ¿Qué sé yo? El tema es de que el presidente ya tiene que tomar decisiones con respecto a la política migratoria, porque este es un caso de un boquisuelto, ¿no?, que en su actitud lo que está haciendo es poner en más riesgo la situación de nuestro querido país. Escuchemos y veamos y ustedes saquen su conclusión y comentamos algo más. Me vale madre si el presidente va a juicio o no. Este es un presidente que privilegió el narcotráfico. Este es un presidente que utilizó a la Policía Nacional para protegerse a sí mismo y no a los ciudadanos. Este es un presidente escondido detrás de una historia de mentiras, que tiene la cara de salir en cadena nacional a decir exactamente lo contrario de lo que pasó. Cito sus palabras, señor presidente. Su descaro es ilimitado. Hasta aquí. ¿No? ¿Qué les parece? Yo creo que el periodismo también tiene sus reglas, también tiene sus límites, y me parece que esta actitud, dice que me vale madre, dice el presidente, ¿no? Entonces es un irrespetuoso, es un tipo que se le soltaron demasiado ya los cables y que está generando inestabilidad en contra de un país inestable. De hecho, la inestabilidad del país llega de una asamblea mediocre, de incluso periodismo como este y otros más que inundan las redes sociales y que tienen como base fundamental para tener esta proyección un fuerte apoyo económico, que es lo que más tiene el socialismo del siglo XXI, fruto de la forma como le han metido la mano a naciones como Bolivia, como Venezuela, como Colombia, como Argentina, como en el Ecuador, en donde estos pseudo revolucionarios tienen patente de corso y además, con todas las atrocidades que han cometido, lo que más tienen es dinero para emprender este tipo de campañas en donde el objetivo es retornar y retomar con fuerza al poder. Por ejemplo, estaba siguiendo lo que está pasando en el Brasil. Para Lula el tema es bien complicado. Él tiene a la mitad de la población que votó por él a su favor y con expectativa, y a la otra mitad en contra, que no quieren que estos procesos de socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, se tomen a los países
no para construir, sino para destruir. Y las pruebas están al canto. Vean lo que pasa en todos estos países en donde a base justamente de mentiras, de prepotencias, han conseguido de que se conviertan en grupos privilegiados en donde el beneficio es para ellos y la pobreza es para la gran mayoría del pueblo. Yo me expreso de esta manera porque ya estamos hartos de ver cómo cualquier sujeto, como dicen popularmente, hijo de vecina, quiere hacer lo que le da la gana, impulsar justamente la desestabilización de un país. El Ecuador lo que necesita en este momento es paz, ¿no? Y la gente que lamentablemente está en la política, ayer enviaban en las redes sociales, y me llegó también a mí, debe haber llegado a mucha gente, el cacerolazo de protesta. ¿De qué carajo nos sirve la cacerola que estemos haciendo bulla en la casa? Cuando a los políticos, ¿no?, hay que salirse a protestar en la calle. ¿Qué espera la gente de Quito, por ejemplo, para ir a poner en su puesto a los asambleístas, ¿no? Y no digo que se trate de agredir. Cuando vean 1.000, 2.000 personas afuera del Parlamento haciéndoles la bulla, van a ponerse a temblar. Allí se les va a bajar ese tonito alterado, agresivo, ese tono disonante, ese tono que simplemente lo que busca en base a la prepotencia, porque lo que aparezca en las redes sociales de los asambleístas les importa un carajo, ¿no? Entonces, por eso hacen y siguen haciendo lo que les da la regalada gana, porque estos de las cacerolazos, ¿no? Los cacerolazos digitales no sirven absolutamente para nada. Es estar golpeando una casa. ¿De qué sirve eso? Cuando realmente me parece que la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, el pueblo, es el que tiene que comenzar a despertar y comenzar también a tener su propio criterio y no dejarse influenciar, como efectivamente se está haciendo actualmente, por parte de redes sociales contundentes, que no tienen, carambas, la situación de hacer un favor y de estar junto al pueblo, sino de seguir o de buscar recuperar la patria para ellos, para hacer de la América Latina un lugar, como ya efectivamente está sucediendo, inaccesible, que cada vez va de mal en peor, países que tienen riqueza por todo lado, pero que no tienen la educación y la formación y que han llegado a esta situación de extremo que es la que estamos viviendo. Bueno, con este comentario inicial, y esperemos que este señor se calme o que se vaya. Yo quisiera ver si es que en Venezuela se expresa de esa manera. Me vale madre que diga de su país, que diga de su presidente, señor Maduro, para ver si es que desde la gorra le van sacando, ¿no? Y le ponen en achirola, como dicen popularmente, por liso y por bocón. Opine, haga criterio, construya a través del periodismo, pero no se ponga en este plano de activista político que ya nos está cayendo mal a todos los ecuatorianos. Así es que hay que revisar un poco la política migratoria. ¿Cómo es posible que en Venezuela se jacten de lo maravilloso que es el socialismo del siglo XXI, que le hagan proclamas al criminal de Hugo Chávez y a este criminal que es el actual presidente de ese país, y que se jacten de las maravillas que están haciendo, cuando tenemos a los venezolanos pidiendo caridad en todas partes del mundo, 6 millones de venezolanos, y la comunidad internacional tampoco dice absolutamente nada, y vienen acá, y llegan acá al Ecuador, y no solamente que nos ponen en una situación complicada de generar un incremento terrible en la pobreza, con la presencia de tanta gente en la calle, niños, señoras, jóvenes, personas que vienen justamente a pararse debajo de un semáforo o en las calles sentados pidiendo caridad. Eso no puede ser posible, de que tenga gente que esté respaldando eso y que se vaya el prófugo de la justicia a festejar o a celebrar o a conmemorar, más bien dicho. Yo diría festejar, porque deben festejar la muerte de Chávez los venezolanos, ¿no? Deben festejar de este sujeto ruin que acabó con un país que tenía mucho para crecer, si es que sobre todo se manejaba con la transparencia del caso. Bueno, el señor Lasso ayer estuvo aquí en la ciudad de Cuenca,
Saludo a Galo Orellana, que nos está acompañando en esta mañana, también a John de la Rosa, que nos está acompañando desde Pasaje. Estuvimos en un horario inusual, tuvimos que suspender incluso entrevistas. Pero el señor Lasso llegó ayer a la ciudad de Cuenca, se reunieron en la Universidad de la SUAY para, conjuntamente con los ya electos, nuevos dignatarios, tanto de municipios, prefecturas, GAT parroquial, una gran asistencia. ¿Saben quién no fue? Los de la Revolución Ciudadana no fueron, ¿no? Señor Lloret, si así comienza usted de la prefectura, y no es que tiene que irse a hincar, a arrodillar y a pedir la bendición de Lasso, no. Usted tiene que actuar dejando de lado la podredumbre que ha significado el correísmo y la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI para el Ecuador. Usted tiene que ir como un representante, con votación paupérrima, ¿no? Porque su votación es paupérrima, pero ya bájese de ese nivel de fanatismo hacia un delincuente que se llama Rafael Correa y dedíquese a trabajar por la provincia de la SUAY. Están hablando de que hacen una propuesta que parece más un sueño que una realidad, la autopista desde Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil, y usted está ausente, porque no le puede ver al presidente de la República. Porque posiblemente, si usted se va ayer a esta reunión, le va a carajear el prófugo de la justicia, porque así se pasa, ¿no? Es a ese nivel la política con la que se maneja. ¿Qué dirá? Pues no, si voy y me ve Correa, me va a mandar a la punta de un cuerno posiblemente. Carambas, ese nivel de la política es lo más bajo que se ha dado, yo creo que en la historia del Ecuador. Alguien decía que Asad Bucarán en Malín fue lo más bajo en el populismo. Asad Bucarán era un hombre que no tenía educación universitaria, posiblemente ni colegio, pero era muy inteligente y se manejaba bien. Era un hombre además que tenía autoformación y tenía un don de la ironía muy particular y muy especial, pues, ¿no? Y pudo haber sido presidente de la República, le bloquearon para que sea presidente de la República, le sacaron que tenía otra nacionalidad. En todo caso, lo que hemos visto con Correa es lo más bajo en lo intelectual, en lo cultural, en todo lo que ustedes quieran. Y si alguno alaba su gran capacidad en el manejo de la economía, están totalmente equivocados, ¿no? Pero bueno, no es tema hoy Correa. Me parece que el señor prefecto de la SUAY tiene que bajar de ese escenario. Caso contrario, lo que vamos a ver es una muy limitada participación. No va a ser mejor posiblemente que la administración actual de la señora prefecta, si es que sigue en esa línea. Y lo cortés no quita lo valiente, pues señor Lloret, usted tenía que haber asistido, por lo menos para escuchar, ¿no? Por lo menos para hacerse presente, por lo menos para decir aquí estoy, soy revolucionario y aquí nos van respetando a nivel de la provincia de la SUAY. Qué pena porque seguimos en esa misma línea de la política. Pero bueno, en todo caso, vamos con partes de lo que fue esta reunión y vamos comentando. Bueno, apertura, algunos discursos por allí. Comencemos con Clemente Bravo, que es el nuevo prefecto de la provincia del Oro. Este caballero fue, si no estoy mal, de una de las parroquias de la provincia, uno de los cantones del Oro, fue alcalde, ya me voy a acordar de dónde es, Clemente Bravo, fue alcalde 4 años, 4 veces consecutivas, ¿no? Y en tono conciliatorio dijo lo siguiente en nombre de los prefectos electos. Esto pasó el día de ayer. Escuchemos a Clemente Bravo de la provincia del Oro, el nuevo prefecto. Los municipios somos la patria, somos la base y la estructura del desarrollo de este país. Queremos felicitar esta gran iniciativa de reunirnos. La articulación y el diálogo es la base del desarrollo. Aquí estamos, presidente, a su llamado. Las banderas políticas quedaron en las campañas. Hoy tenemos la bandera del Ecuador. Hoy estamos por la democracia. Hoy estamos por el desarrollo de este país. Compañeros,
alcaldes, lo digo, y prefectos con mucha modestia. He sido 4 veces alcalde, 4 periodos consecutivos, 19 años, y hoy soy prefecto reelecto. La clave está en la unidad. A nosotros como gobiernos en los territorios no nos conviene estar embroncados, disculpen que lo diga así, con ningún gobierno. Lo estratégico es unir. La estrategia para tener una mejor gobernabilidad es escuchar y unir. Escuchar en territorio. La autoridad tiene que estar en territorio. Y unir, tenemos que unir, y como lo dije, esas banderas políticas tienen que quedar para las campañas. Es importante reconocer de usted, señor presidente, que fue uno de los presidentes que no le metió la mano a los fondos públicos de los distintos niveles de gobierno. El presupuesto del año 2020 del Estado voy a hablar de las prefecturas, fue de 631 millones de dólares. Y hoy nuestro presupuesto es de 898 millones de dólares. Hoy 2023. Eso representa aproximadamente el 40% del presupuesto general que hemos tenido de incrementos. Y yo sí tengo que decirlo como autoridad, porque lo he sentido. Porque antes se metía la mano a los fondos públicos de los distintos niveles de gobierno. Casi el 50% de recortes y de ajustes. Solamente en mayo y en septiembre del año 2020 nos recortaron 200 millones de dólares, en menos de 6 meses, el 35% de tu presupuesto. ¿Cómo cumples tus metas? ¿Cómo cumples tus objetivos? Esta es una realidad. Por eso es importante mantener esa unidad nacional. Está el nuevo prefecto, que además ha ido destronando, digo yo, a todos quienes han manejado la provincia del Oro. Hablo de Carlos Falquez Batallas, que fue 2 veces prefecto, su señor hijo también fue prefecto de la provincia del Oro, intentó recuperar la prefectura, no le fue bien, intentó también participar nuevamente como candidato a la alcaldía, de la que fue 2 veces, pero la gente definitivamente ya comienza yo diría, a despecharse, ¿no? Ya comienza a decir, bueno, ¿hasta cuándo? Pues quieren seguir en la política por eternas memorias. Y la verdad es que esta situación que se viene presentando no es nueva. Esta situación de tratar de permanecer por eternas memorias en la política, yo creo que no le hace nada bien para el país. En todo caso, esto es lo que dijo Clemente Bravo, generando una postura, como debe ser, conciliadora. Por eso que decía, no puede la gente seguirse ensañando, porque simplemente quien está, Lloré, de aquí yo comento, ha tenido expresiones muy duras en contra del gobierno actual, ¿no? En contra del actual presidente. No es que hay que hacer alfombra o ir inclinado, arrodillado, para nada, ¿no? Yo creo que hay que tener altura, hay que tener el escenario, porque está representando, una autoridad representa su jurisdicción. Consecuentemente, porque le cae mal el gobierno o porque el líder de una secta, como es el correísmo, le dice, cuidado, vaya. Ahí le pasó a Vanessa Freire, ¿no? Miren lo que le pasó a Vanessa Freire. No se fue al tema de la votación, ¿no?, respecto al juicio político, y Correa le vapuleó, ¿no?, que se ha vendido por un plato de lenteja, y etcétera, etcétera. La otra tampoco se quedó callada y también tuvo su respuesta. Entonces, yo creo que si hay gente que se deja avasallar
como efectivamente es la fórmula para dejarse avasallar, no está bien. Entonces, me parece que el momento en que cualquier persona llegue a la alcaldía, a la presidencia, llegue a la prefectura, a una concejalía, hay que, sin dejar de reconocer que son actividades políticas, yo creo que hay que asumir una actitud altiva y de reclamo, porque poniéndonos bravucones no vamos a conseguir absolutamente nada. Y mucho más cuando el presidente deja haciendo una oferta, ya vamos a comentar, extremadamente ambiciosa, que es la autopista Cuenca-Guayaquil. Ya vamos a comentar sobre ese tema, ¿no? Pero claro, para que esto se pueda conseguir, repito, no hay que agacharse, no hay que hincarse o lamer el zapato del presidente, no. Hay que tener la actitud y más bien tratar de unir esfuerzos, y yo diría que la débil prefectura de la provincia de la Azuay, que no tiene mayor rol protagónico en beneficio de la provincia, si es que se quiere alzar el nivel, también hay que entrar con propuestas, ¿no? Repito, no creo que hay que llegar a situaciones extremas. Bueno, el señor alcalde electo Cristian Zamora tomó la palabra. Escuchemos qué es lo que dijo y vamos comentando lo que dijo el alcalde electo de la ciudad de Cuenca. Desde la visión nacional y desde la local, precisamente resolver a lo que estamos llamados y abocados: las necesidades de la gente que más necesita. Quiero plantearle, presidente, convencido de las exigencias, pero de una exigencia con propuesta y vicios de solución, para que podamos, desde esta visión, que quizás desde el austroecuatoriano tan necesitado, podamos declarar la emergencia en los temas de vialidad, no solo para Cuenca y el Azuay, sino para la región sur, tan olvidada a lo largo de la historia de nuestro país. La zonal 6 y 7, presidente, generó al erario nacional 1.872 millones de dólares en el año 2022. Si tan solo lo que nosotros producimos en el año subsiguiente se reinvirtiera por un año, todo lo que generamos, esa realidad de olvido del centralismo, cambiara de manera radical y solventaría tantos problemas de la Azuay, de Cañar, de Morona, de Loja, de Zamora Chinchipe, del Oro, que estamos en esta región, que necesitamos de su apoyo, presidente, y ojalá con el ministro de Transportes y Obras Públicas puedan considerar este mecanismo, porque estamos sitiados, presidente, y usted conoce esa realidad. Saludo el hecho de que, entiendo el día de hoy, se pueda avanzar en el proyecto de lo que necesita no solo Cuenca y el Azuay, en esa carretera Cuenca-Guayaquil, que también lo demanda Guayas y toda la región que he acabado de expresar, y que sus representantes estamos aquí presentes. Aprovecho, presidente, este espacio porque es ineludible no referirme a ellos para resolver los problemas de seguridad. Usted conoce la cárcel de Turi y su ofrecimiento de que sea regional. Resolver los problemas también del acceso sur a Cuenca, que se cayó y que hay que volverlos a poner sobre la mesa porque eso demanda la ciudad. La Cuenca Moyeturo-Naranjal y su kilómetro 49, que no solo afecta a Cuenca, afecta a la región y a su conectividad, y también a Guayas, Guayaquil y a El Oro. Las vías que nos conectan a Loja, El Oro, hacia la Puerta del Oriente, también necesitan de esa demanda, presidente, y permítame ser reiterativo en ello, porque estamos sitiados. Finalmente hago ese llamado, como quienes me antecedieron en la palabra, para sumar esfuerzos, porque el encargo que nos han hecho a nosotros y a usted también, presidente, la gente, en medio de nuestras diferencias, vamos a encontrar un hilo conductor que nos une a todos, que es nuestra coincidencia y que es la gente, la que nos puso aquí,
la que nos da el honor de representarles y que nos da la fuerza y la convicción de poder gestionar y de mano de las entidades públicas y de los multilaterales buscar esos mecanismos para resolver problemas y llevarnos la conciencia tranquila después de este encargo de alto honor que nos ha dado la ciudadanía de poder resolver las cosas acuciantes que tenemos. Miren ustedes, ¿no? Eso es lo que propone el alcalde de la ciudad. Yo voy a comentar algunos temas con respecto a lo que acaba de manifestar. Bueno, el tema de esta solicitud de emergencia vial, carambas, creo que hemos perdido la cuenta de cuántas veces hemos pedido emergencias viales, ¿no? Se está por cumplir un nuevo aniversario de la tragedia de la Josefina, declarada emergencia vial. Aquí tengo otra, 2017, otra vez emergencia vial en el Tahual, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pasan las lluvias, se hace un arreglo a medias y solucionado el tema y nos hemos olvidado de la emergencia vial. Ya van, yo digo, fácilmente, me voy a poner con un poco más de calma en el transcurso de este día a revisar cuántas emergencias viales se han decretado a nivel del Ecuador. Aquí veo una, el ministro Pau Granda en el mes de junio 2017 firmó declaratoria de emergencia vial para el Tahual, para precautelar la seguridad de los ciudadanos de trabajos de emergencia. Este es uno de tantos, ¿no? Uno de tantos. Y justamente es en época cuando hay mucha lluvia, cuando hay problemas que se generan como consecuencia del clima, que en épocas como las que estamos viviendo generan muchísimo daño. Entonces, yo creo que hay que ir a lo concreto, y lo concreto es más bien la segunda parte que manifiesta el alcalde electo. Él dice que el país o la región, o esta región, ha entregado al Estado ecuatoriano más de 1.800 millones el año anterior. Yo creo que aspirar a que nos den los 1.800 es un poco difícil, pero yo creo que la lucha debe encaminarse, carambas, para una solución a la situación vial del Austro, si es que queremos luchar a nivel de esta región. Evidentemente es llegar a un acuerdo para que estos recursos económicos, los 1.800 o los 2.000 millones que se generan por objeto de impuestos por parte justamente del Estado, de la provincia de la Azuay en favor del Estado, se reviertan, digo yo, carambas en términos porcentuales. De esos 1.800 o 2.000 millones, ¿qué tal un 15% cada año para los próximos 15 años, por ejemplo? De tal manera que se pueda hacer un crédito internacional que a través de un fideicomiso vaya administrando. En todo caso, se encendieron las alarmas, la petición de Cristian Zamora va en esa línea de que se declare la emergencia vial, que realmente a mí, les digo con toda franqueza, no le veo que vaya a tener ningún tipo de efecto. No sería la primera vez. Permanentemente, y sobre todo en estas épocas, se ha solicitado y se ha hecho la declaratoria de emergencia vial, no solamente desde el Estado, sino desde la prefectura de la Azuay, ¿no? En ocasiones anteriores. Entonces, es cuestión simplemente de revisar un poco, porque estas declaratorias, repetimos, no han significado que realmente se dé la atención adecuada. Aquí veo otra, ¿no? Hay peticiones de declaratorias de emergencia en varias épocas del año. El año 2022 igualmente se pidió una declaratoria de emergencia vial en agosto 2022, perdón. También aquí a ojo de buen cubero nada más, hay peticiones en el 2016, hay una petición de declaratoria de emergencia como resolución de la prefectura de la Azuay, en donde igualmente la socióloga Cecilia del Carmen Méndez Mora, prefecta de la provincia de la Azuay, también hace, y de acuerdo pues a los elementos que constituyen parte del COTAD, también hace una petición
para que se establezca la declaratoria en el tema vial. Incluso aquí se detallan las zonas que están dentro de esta declaratoria. Hablo de la SUAY nada más, es un poco largo, pero son varias zonas, pero no ha pasado absolutamente nada, ¿no? No ha pasado absolutamente nada. Estamos hablando de que estos lugares, esta solamente red vial, declaratoria de emergencia de la prefectura, ha quedado simplemente en el papel y en el olvido, porque evidentemente ha pasado el tiempo. Esta declaratoria de la prefectura es del 26 de marzo de 2021. Vean cuánto tiempo, ha pasado 2 años esta declaratoria. Y aquí incluso se mencionan las zonas de declaratoria de emergencia. Entonces nos estamos olvidando, somos demasiado mediáticos. La prefectura, en la fecha que les estoy dando, 26 de marzo de 2021, van a ser 2 añitos, hace declaratoria de emergencia en 15 puntos. 15 puntos de la provincia de la SUAY, Carmen de Jadán, Chitmán, Cumbe de San José, bueno, está Nabón, El Paso, Cochapamba, Lacay, aquí está, acceso al Chorro, en fin, una serie de peticiones, una serie de 15 puntos, declaratoria de emergencia. ¿Qué se ha hecho? Usted vaya y averigüe y se va a dar cuenta que no ha pasado absolutamente nada, que ha quedado simplemente como un enunciado. Luego interviene Henry Cucalón, escuchemos qué es lo que dijo el ministro de Gobierno, quien manifiesta sobre todo que las prefecturas y los municipios en este año tienen el presupuesto histórico más alto en su beneficio. Esto dijo el ministro Cucalón. Ha tomado la decisión fundamental para el fortalecimiento de la autonomía y la descentralización en entregar en el 2023 la cifra récord de 3.228 millones de dólares a los gobiernos seccionales, siendo la mayor asignación presupuestaria entregada a los gobiernos autónomos descentralizados en la historia del Ecuador. También el Gobierno Nacional, el Gobierno del Ecuador, ha dispuesto la creación de un cronograma de pagos de las deudas que dejaron los gobiernos anteriores por 172 millones de dólares. Esta responsable decisión del gobierno del presidente Guillermo Lasso evidencia nuestra clara voluntad política de desterrar las tendencias centralistas y el tutelaje del estatismo para permitir que cada junta parroquial, cantón o provincia tenga la libertad de ejecutar obra pública de acuerdo a sus necesidades territoriales. Cuando fui asambleísta, defendí a capa y espada la autonomía de los gobiernos locales frente a las aberraciones centralistas. Ahora, desde el Ejecutivo, promuevo con total convicción el robustecimiento de los gobiernos seccionales y la necesaria libertad que estos requieren para ser eficientes en su gestión. El apoyo del gobierno del Ecuador a los gobiernos autónomos descentralizados no debe ser la excepción, sino la regla, y este debe ser incondicional y no definido por banderas políticas. Así lo prescriben los más básicos principios democráticos de los cuales depende la unidad nacional. Trabajemos juntos con esperanza para superar los obstáculos que han impedido que el Ejecutivo y los gobiernos locales sean actores que construyan el camino hacia el progreso de todos los ecuatorianos. De Henry Cucalón. Dice algo que es muy real, a lo que yo me subo, no por ser de izquierda o por ser de derecha. Yo no puedo dejar de asistir a una invitación que incluso me abre el escenario para comenzar a trabajar en beneficio de mi región, de mi parroquia, de mi cantón, de mi provincia, de mi ciudad. Lamentablemente, el tema del fanatismo y el tema, ¿por qué elegimos tan mal, no? ¿Por qué elegimos a gente que realmente tiene su corazón enfermo? Eso es lo que está pasando, ecuatorianos y gente que me está escuchando. Yo decía o comentaba hace un rato que a esta invitación del presidente, carambas, ya sería el cómo pensar, no, si me voy me está comprando, pero es el complejo, ¿no? Miren que ayer, aquí me confirma la información, no asistió ninguna persona que responde al correísmo.
La Revolución Ciudadana, ¿no?, la principal presencia en este proceso electoral, alcanzó 48 alcaldías, 9 prefecturas, en este encuentro, que era, yo diría, la oportunidad de, yo diría, hasta reclamar, porque me parece hasta una cobardía. Yo reitero una vez más, mal por el señor Lloret, que fue electo con una votación, si bien es cierto, paupérrima. Él ganó con 18, 19%, pero ya en la sumatoria total de las personas que están empadronadas, él no llega a un 12%. Es decir, estamos hablando que su votación es pobre, ¿no? Es muy pobre en relación a las expectativas. Y lógicamente, carambas, prevalece y sigue prevaleciendo ese canibalismo político. Porque a mí me hubiese gustado que vaya el señor, ¿no? Y no significa que con eso, claro que Correa le hubiese echado un alón de orejas a Lloret, ¿no? Oye, ¿por qué te vas? ¿No? ¿Por qué eres torpe? Le hubiese utilizado una serie de calificativos y de maltratos. Entonces es una mezcla de miedo y de fanatismo a Correa, ¿no? Eso es lo que pasa, porque así lamentablemente se maneja. Entonces, el día de ayer, como parte de esta cita, que repito, era una convocatoria para de pronto analizar y conversar y hasta poder tener un momento de diálogo. Porque, repito, aquí la ideología, por supuesto que tiene su importancia, pero si es que la ideología la seguimos introduciendo, y no sé si sea ideología o qué será, pero es una mezcla de fanatismo y de farsa izquierda, el socialismo del siglo XXI. Consecuentemente, no asistieron los alcaldes, no estuvo Aquiles Álvarez de Guayaquil, no estuvo Pavel Muñoz de Quito, no apareció Marcela Guiñaga, no apareció Paola Pavón, no estuvo J. Lloret, no estuvo Leonardo Orlando de Manabí. Y la Revolución Ciudadana puso un remitido, ¿no? Dice, hemos decidido no participar de un supuesto diálogo que busca lavarle la cara al gobierno de Lasso con las lágrimas de los ecuatorianos. No puede haber diálogo con quienes insultan, quienes dicen, ¿no?, con quienes insultan. No podemos dialogar con quien no tiene palabra, ¿no? Antes estábamos mejor con Mashi, dice, ¿no?, porque robaban bien, pues, ¿no?, estaban mejor todos ellos, ¿no? Y claro, aquí está un comunicado oficial, la Revolución Ciudadana no dialogará con quienes no cumplen su palabra con el pueblo ecuatoriano. Pero los correístas no fueron los únicos que faltaron al evento que se desarrolló el día de ayer. De acuerdo al dato, llegaron 170 autoridades electas. Tampoco llegó el partido cómplice del correísmo, el Partido Social Cristiano. Estuvieron solo los prefectos electos de Esmeraldas, Los Ríos, del Oro. A ver qué más dice, quienes fueron aliados inicialmente del presidente de la República. A ver, en todo caso, el que asiste no es que ya está con el gobierno actual, vayamos entendiendo. Si a mí me eligen alcalde, prefecto, ¿qué haría yo? Voy a hablar a título personal. Si fuera presidente de una junta parroquial y me invitaron, si fuera presidente de uno de los cantones, cualquiera que éste sea del Ecuador, yo asisto. Así tenga una postura totalmente diferente, ideológica, a la del gobierno actual. Yo me acercaría para ser exigente, para tender lazos, no de volverme cómplice del gobierno, sino de exigir, ¿no?, y de tratar de que las cosas funcionen bien en beneficio de mi región. ¿Qué ha hecho el señor Lloret? Ponerse a mal recaudo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Carambas, no asistir a una reunión en donde, carambas, para el correísmo y para sus líderes hubiese sido un pecado. Y de pronto, no sé si le dio miedo, le dio vergüenza que le vean allí, yo no sé, pero si una autoridad, cualquiera que ésta sea, de cualquier ideología, no tiende nexos con el que está, en este caso, manejando la parte más alta, y hablo igual,
No se puede pelear un presidente de una junta parroquial con el alcalde, pues, ¿no? Es generar simplemente un perjuicio para ellos mismos, para la colectividad, para su sector. Y la verdad es que todo le terminamos politizando y todo terminamos mezclando, yo diría de mala manera. Lamentablemente, por ejemplo, Pachacuti estuvo presente, sus representantes dejaron de lado la tensión que vive el movimiento indígena y su postura es de buscar nexos no políticos, ¿no?, ni que hayan condicionamientos. Decía una de sus dirigentes, una chica, me quiero acordar el nombre, alcaldesa, que decía que a ella lo que le interesa es trabajar en beneficio de quienes le eligieron, ¿no? Y la verdad es que eso no pasa. En todo caso, entre los asistentes también estuvo Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, quien dijo, quiere dialogar. Miren lo que es una persona racional, ¿no? Dialoguemos, ¿no? Cotopaxi tiene los problemas, a diferencia de que el señor Isa quiere quemar todo el país, la señora Tibán, que tiene una larga experiencia en la política, ha sido parlamentaria, ha sido concejal de la alcaldía de su región, ha tenido varias participaciones políticas, dice, yo sí voy, dialogo, no con eso le estoy sobando la espalda al presidente de la República, y la verdad es que hay que dejar las diferencias de un lado para cumplir con la población. Eso es lo que no están entendiendo. Eso es lo que está pasando. Aquí hay una postura totalmente radical, tonta incluso, de querer hacer alarde de que evidentemente son una fuerza política y que no van a conversar. Acuérdate, Lloret, de lo que va a pasar, ¿no? Ya vamos a seguir al pie de la letra. Aquí está el plan de gobierno del señor Lloret, que ofreció maravillas, ¿no? Y no es que tenía que hincarse al presidente de la República, sino ser exigente. Oiga, Azuay tiene la necesidad de que el Estado le apoye en el mismo tema vial, ¿no? Dice que va a hacer 400 tiendas de barrio, aquí dice Lloret, ¿no? Quiero ver cómo va a ser eso. Vamos a hacer un seguimiento, como hemos hecho con casi todas las autoridades. Bueno, escuchemos al señor Herrera, que habla de algo que me parece una mezcla de un sueño y de una mentira. El tema de la autopista Cuenca-Guayaquil ya vamos a comentar, pero escuchemos qué es lo que dijo el señor Herrera, que es un fallido ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué es lo que dijo el día de ayer aquí en Cuenca? Trabajar por el desarrollo del Ecuador. Segundo, qué oportuna ocasión también para celebrar el resultado del esfuerzo del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza para traer inversión al país. Esfuerzo que cada día se cristaliza en acciones concretas que permiten el desarrollo de importantes proyectos en beneficio de todos los ecuatorianos. La recta intención del gobierno del presidente Guillermo Lasso en todo su accionar genera hoy y seguirá generando la confianza necesaria para que gobiernos amigos e inversionistas del sector privado miren al Ecuador como su socio estratégico y como un atractivo destino de inversión. La estrecha relación entre los gobiernos de Corea del Sur y del Ecuador se fortalece en esta tarde con la suscripción de un convenio global de cooperación en conectividad y seguridad vial, al igual que con la firma de 2 convenios específicos que darán inicio a los estudios de prefactibilidad y factibilidad de 2 importantes ejes viales que unen a las 3 ciudades con mayor población del Ecuador. Quiero a los corredores viales Quito-Guayaquil y, por supuesto, Cuenca-Guayaquil. Gracias. Con la solemne presencia de nuestro presidente Guillermo Lasso Mendoza como testigo de honor, del embajador de Corea del Sur en el Ecuador y de los principales ejecutivos de la empresa estatal de carreteras, la Korea Expressway Corporation, hoy se ratifica el compromiso de ambos países para de manera conjunta invertir en la vialidad de nuestro país, lo que muy pronto se traducirá en mejor conectividad y seguridad en las vías,
así como una mayor productividad y reactivación económica. Señor presidente, desde mañana aceleramos el paso para concluir un proceso técnico y profesional que durará entre 14 y 18 meses, con la completa seguridad de que al final de dicho periodo nos encontraremos todos de nuevo para celebrar el inicio de la construcción de estas obras de infraestructura que cambiarán definitivamente la conectividad terrestre en el Ecuador. Lo que manifestó el ministro, voy a permitirme comentar algo con respecto justamente a esta propuesta, que es una mezcla, yo diría, de una ilusión que no sé qué tan factible sea que se la pueda alcanzar, porque evidentemente al hablar de una autopista desde Cuenca a Guayaquil, en donde se diseñan, de acuerdo a lo que ustedes están escuchando, un total de 272 kilómetros, ¿no? Sería la autopista, sería incluso por la provincia de Cañar, de acuerdo a la situación que se está dando, de acuerdo al informe, 272 kilómetros es lo que se está manifestando. Es una propuesta, yo diría, ambiciosa, y claro, se anunció en medio justamente de una ilusión dada, que es de toda la vida de la ciudad de Cuenca. ¿Qué tan factible es la pregunta? Claro que es factible, cuando hay dinero, ¿no? ¿Cuánto puede costar esta autopista? Fácilmente entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, ¿no? Se ha contratado una primera fase, prefactibilidad y factibilidad, que sería el primer paso que se estaría dando. ¿Qué tiempo duraría? ¿Qué tiempo duraría este trabajo o esta primera etapa? Fácilmente yo diría 1 año y medio, ¿no? 1 año y medio. La prefactibilidad se podría dar en 3, 4 meses aproximadamente, ¿no? Pero ya el estudio de factibilidad, que podría costar entre 12, 15 millones de dólares, el estudio de factibilidad, que sería, repito, por la ruta, por Cañar, no sería por acá, por el sector del Cajas, sería por Cañar, para involucrar también a Cañar en esta autopista, y que evidentemente conecte con Guayaquil. Lo ideal también sería que se busque una alternativa para conectarnos hasta con Riobamba, para tener una conexión importante para Guayaquil y Quito, ¿no? Pero bueno, en este caso, la propuesta, yo soy pesimista, perdónenme que sea pesimista de que esto se pueda conseguir. O se daría bajo 2 escenarios que serían motivo de análisis. Si hablamos de que es una obra que podría costar unos 1.200 millones de dólares, la pregunta, ¿quién va a financiar esto? Porque se habla, y efectivamente ayer la empresa coreana estuvo presente, firmaron el acuerdo para el estudio de prefactibilidad y factibilidad que se haría y que estaría terminando posiblemente, siendo optimistas, a inicios de 2025. Es decir, si es que hay celeridad, en los primeros meses de 2025 podríamos estar ya con el estudio definitivo de la autopista Cuenca-Guayaquil. Segundo escenario, ¿quién va a financiar esto? Porque los coreanos no es que van a invertir y van a decir, quédense nomás, ¿no? Ellos van a, y por obvias razones, están invirtiendo y van a necesitar recuperar ese dinero. ¿Qué tan factible? Y allí viene un problema. Si es que vamos en función al tema del peaje, que sería la fórmula para recuperar ese dinero, caramba, estamos hablando de cifras altas. Yo hacía un pequeño cálculo en el sentido de que si, por ejemplo, transitarían un promedio de 20.000 vehículos diarios, estoy hablando de una cifra ya un poco más alta de lo que realmente pasa. Supongamos que 20.000 vehículos se movilizan por esta vía. ¿Cuánto se tendría que cobrar para recuperar esos 1.200 millones de dólares? Entre 8 y 9 dólares, ¿no?, por vehículo que pase. Hablamos de esta cifra. Estamos hablando de que ese dinero se podría recuperar en 25 años,
un promedio entre 6 y 8 dólares, el tema del peaje. La otra fórmula sería que el Estado de sus recursos, de su erario, diga, bueno, vamos a pagar todo, nos hacemos cargo de la vía y el Estado va a pagar, ¿no? Pero eso yo le veo un poco difícil de que pueda suceder. Podría ser también una fórmula combinada, ¿no? Podría ser una fórmula combinada. El Estado dice, yo aporto con la mitad, la empresa dice, yo recupero los otros 600 millones, estoy poniendo una cifra aproximada, y vamos a recuperar ese dinero en los próximos 20, 25 años, qué sé yo, y se pondrá una tarifa. Que es necesario comenzar a cobrar el mantenimiento y los peajes, ya no todo puede ser gratis, vayamos entendiendo. Por eso es que es calamitoso la situación vial en el Ecuador. Aparte de que son vías mal hechas, no tienen mantenimiento, no hay peaje en la mayoría de carreteras que son aproximadamente 10.000 kilómetros que le pertenecen al Estado ecuatoriano, no hay el mantenimiento, las lluvias conspiran, hay vías mal hechas, se han hecho a través igualmente de contratos dudosos. La verdad es que no es tan sencillo que digamos, ¿no? Cuenca a Cañar son 67 kilómetros, de Cañar a Guayaquil 178. Más o menos son 272 kilómetros lo que se manifiesta en el anuncio. Ahora, es importante que impulsemos esta posibilidad. Veamos alternativas, ¿no? Veamos alternativas. Que el Estado tiene que meter la mano en el bolsillo para que esta obra se pueda realizar, efectivamente. Porque si la obra se quiere hacer solamente a través del peaje, carambas, nos van a sacar la cabeza, ¿no? El peaje podría costar 6, 7, 8 dólares de pago, lógicamente para una carretera, para una autopista que nos va a garantizar protección, que eso es lo más importante. Y cuando se trata de protección no hay que fijarse en el bolsillo, saben decir, pero hay que ponerle un punto de equilibrio, ¿no? Bueno, eso en todo caso respecto al tema de la vialidad. Yo personalmente dudo que vaya a pasar algo así, dudo. Que se puede llegar hasta los estudios, sí es factible, ¿no? Los estudios van a costar 10, 12 millones de dólares. Habrá que ver el tema de retorno de la inversión. Cuán factible es que el Estado va a proponer, va a invertir de las arcas del Estado ecuatoriano esa cantidad para la autopista, porque también están hablando de la autopista hacia Guayaquil, ¿no? De Guayaquil a Quito, que son 324 kilómetros, que va a costar unos 2.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, 2.000 millones más 1.200 a 1.300, estamos hablando de casi 3.300, 3.500 millones de dólares, que costaría estas dos autopistas, que por supuesto son necesarias, ¿no? Y los beneficios, por supuesto. Yo me imagino autopista Guayaquil, ¿ya para qué avión, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué avión? ¿O para qué seguir pensando en otras alternativas, ¿no? Se multiplicaría el comercio, habría más turismo, yo creo que sería interesantísimo que eso pase. Vamos a ver, pero esto va a tomar tiempo, posiblemente el señor Lasso ya no estará, si es que cumple su periodo como gobernante, para ver el inicio de esta obra, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Pero personalmente soy pesimista de que esto pueda pasar. ¿Qué es lo que dijo el señor Lasso el día de ayer con respecto a esta reunión que evidentemente duró casi 2 horas? Con sus asignaciones de ley, en 21 meses de gobierno, hemos entregado casi 5.900 millones de dólares por este concepto. 5.900 millones de dólares para prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Y gracias al manejo ordenado de las finanzas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados recibirán este año 3.328 millones, es decir, 174 millones más que en el año 2022. La mayor asignación presupuestaria en la historia del país. Pero además, les estamos pagando
172 millones de dólares que gobiernos pasados les quedaron debiendo a ustedes. Espero que hasta mediados de año habremos cumplido con estos atrasos de gobiernos anteriores. En cuanto al financiamiento para las obras en sus territorios, en mi gobierno, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha desembolsado 780 millones de dólares para prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Eso les ha permitido orientar esos recursos hacia proyectos de agua potable, alcantarillado, vialidad, equipamiento urbano y otras obras. Siempre he pensado en el progreso de los gobiernos locales, porque eso se traduce en más desarrollo y más empleo para cada familia ecuatoriana. En forma paralela a este impulso que damos a sus jurisdicciones, hoy hemos firmado 2 convenios para los estudios técnicos de las vías Quito-Guayaquil de 324 kilómetros y Guayaquil-Cuenca de 272 kilómetros. Estas modernas carreteras serán de gran utilidad para millones de personas que viven y trabajan en los pueblos, ciudades y provincias que serán atravesadas por estas vías, que conectarán de mejor manera a todos los ecuatorianos. Son corredores estratégicos entre las 3 ciudades más grandes del país y son obras que el Ecuador ha esperado por muy largo tiempo. Con estas vías se reducirán los tiempos de traslado, se impulsará el comercio y el turismo y habrá menos accidentes. Además, su presidente de la República, creo que en resumen sobre esta visita, creo que refleja una intencionalidad que también tiene por supuesto connotación política de hacer este encuentro con los nuevos dignatarios, con las nuevas autoridades electas por votación popular. Lo malo es la actitud del correísmo que no permitió de que ninguno de sus representantes asistan. Me parece que es una actitud bárbara, ¿no? Una actitud lamentable, porque de aquí lo que harán estas autoridades es seguirse quejando, que no me dan recursos, que han descuidado la provincia de la Azuay. Entonces, está mal esto. Es decir, ¿por qué se someten al capricho de un sujeto que no está mal de la cabeza, como es el señor que está en Bélgica, ¿no? Porque hay que tener realmente una actitud, yo diría, poco ética, poco comprometida incluso con su región que le eligió, el hecho de actuar de esta manera. Entonces, estamos actuando o seguimos viendo el canibalismo político. Carambas, qué temor tendrán, ¿no? Pero no asistieron, actuaron de esta manera, todo en función a los cálculos políticos, porque tampoco creo que ellos veían como buena idea asistir a una invitación de esta naturaleza, pensando sobre todo en función de cortarle la cabeza al presidente de la República. Consecuentemente, a mí no me llama la atención, bajo ningún punto de vista. Ellos son organizados en función justamente de lo que dispone el señor que está en Bélgica, y aquel de aquel que ose hacerse al lado o no obedecerlo. Ya hemos visto este tipo de comportamiento que es clásico de los llamados socialistas del siglo XXI. A mí me parece increíble, yo creo que era incluso un escenario para reclamar al presidente, ¿no?
para reclamarle y decirle, oiga, usted no está cumpliendo, usted está ofreciendo cosas y está mintiendo, incluso para decirle que es mentiroso. Pero tenía que haber asistido para que de alguna manera comencemos a ver de que la política va cambiando, que la política y la elección que han hecho las personas sí han tenido una justificación, porque yo repito una vez más, quien es electo por votación popular no puede estar solamente actuando en lo político, ¿no? Tiene que actuar en función a sus electores, que si le han entregado un voto de confianza, tiene que buscar lo mejor para su región. Y en el caso de la provincia de la Azuay, ya allá la señora Guiñaga, el señor Aquiles Álvarez, sabrán en función a las órdenes que le imparten desde Bélgica, porque no han asistido, igual Pavel Muñoz, la señora Pavón, ¿no?, que hacen prevalecer el odio antes que la razón, no han asistido. Pero en el caso nuestro, mal por el señor Lloret, que repito, tan valiente como es él, tenía que haberle allí aprovechado. Oiga, vea cómo está el Azuay, aislado, presidente de la República, con altura, ¿no? Le hubiese reclamado, y le voy a tomar la palabra con respecto a lo que está ofreciendo de la autopista Cuenca-Guayaquil, que es una urgencia que tenemos. Allí le hubiese querido ver su altura de político y su altura de varón para enfrentar al mandatario y exigirle que esto no se convierta, los estudios no se convierta en una mentira, que no se convierta en un engaño para salir al paso de los momentos difíciles que está viviendo el gobierno. Pero no, aquí actúan estructuralmente. Y bueno, aquí estaba viendo un dato, me quedé preocupado porque había puesto una cifra aproximada de la autopista, cuánto costaría 272 kilómetros Cuenca-Guayaquil. Y me ponen que un kilómetro, claro, va a depender de las condiciones geográficas. Hay zonas en donde el trabajo es mucho más difícil y geográficamente el Azuay con relación a la costa, con relación al Guayas, es bastante difícil, ¿no? Es decir, son zonas pronunciadas, montañosas, con mucha curva, con mucha dificultad geográfica. Y me decía aquí el amigo arquitecto Giovanni Acosta, me dice, un kilómetro puede costar hasta $1 millón, ¿no? Miren ustedes, es decir, estamos hablando de que si es así, como dice el ingeniero, a quien respeto por supuesto, saben más, estamos hablando de que una autopista puede costar $2.000 millones, ¿no? Es decir, se podría incrementar, lo que me hace, dudar más de que sea posible de que esto pueda pasar. Ahora, claro, repito, va a depender de las características. Si van a hacer una autopista, son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores. Pero la verdad es que si esto no tiene el apoyo directo del Estado, vamos a quedarnos con los estudios hechos, ¿no? Como ya ha pasado en otras épocas. Estudios hay. Vayan a ver cuánto costó el estudio del Tagual que se hizo en el 2013. Costó más de 3,5 millones ese estudio que está por allí votado, que hablaba de túneles, que hablaba de una solución integral. Como ya no está cayendo tierra del Tagual, entonces nos vamos olvidando, ¿no? Hasta que vuelva a existir una nueva tragedia, allí nos vamos a volver a asustar. Así es que, dice el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, dice que cada kilómetro cuesta, vean otro dato, a nivel de la costa, $1.500.000, es decir, es una locura, ¿no? Entonces, si es mucho más de este dato que estoy viendo aquí, ¿qué costaría una autopista? 3,000 millones, 2.500 millones de dólares. Duro está, duro está. Pero abriguemos esperanza y busquemos un mecanismo. Lo mínimo que podemos hacer, digo yo, también participar todos los municipios de la región, ¿no? Tiene que participar Azuay, tiene que participar Cañar, las zonas por donde pasa o pasaría esta autopista también tienen que contribuir. Hay que establecer peaje, ¿no? Ya vayámonos olvidando de que todo tiene que ser gratis a nivel de nuestro país, eso nos genera mucho daño. Bueno, vamos con la nota 4, por favor, en relación a la presencia del señor Holguín. Aquí vi un dato, yo hice un comentario fuerte en contra del señor Boscán, ¿no? Y no es que, repito, yo no defiendo al gobierno, defiendo a mi país. ¿Cómo puede ser posible
Porque, y de esto se valen, de esta Constitución hecha en Montecristi, que cuando me refiero a la misma y hago una crítica, los que hicieron se ponen bravísimos, y eso no está bien, ¿no? Yo creo que la Constitución ha sido hecha para que veamos lo que está pasando actualmente, ¿no? Miren, el artículo 9, respecto al señor Boscán, por eso es que abusan. El artículo 9 de la Constitución de la República dice claramente: las personas extranjeras que se encuentren en territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos de acuerdo a la Constitución. ¿Qué les parece? Es decir, aquí un ecuatoriano, por eso es que hay este tipo de abusos. Yo creo que hay que hacer reformas constitucionales urgentes, ¿no? Hay que manejar, yo creo que las cosas continuo, pero si estamos llegando a un artículo 9 donde por eso es que abre la boca el señor y dice lo que le da la gana, pasa a convertirse de comunicador, de periodista, en activista, y eso no está bien, está desestabilizando un país que necesita tener un poco de paz, que los sectores políticos no declinen su postura, pero tampoco estén buscando el mecanismo para generar una explosión que ya le está haciendo daño al país, en donde las cosas se complican. No es por culpa del pueblo, es por culpa de los políticos que permanentemente están desestabilizando, o están creyendo que mañana, supongamos, le votan al presidente de la República, mañana ya se arregla todo. No se va a arreglar, ¿no? Si es que no hacemos conciencia de que tenemos que dar un nuevo diseño al funcionamiento del país, al funcionamiento de nuestro sistema. Necesitamos un modelo de economía que funcione por muchos años, que haya seguridad jurídica, hay que hacer cambios en la política y en el código laboral, hay que mejorar la educación. Nuestra educación, aquí estaba viendo un dato, ya les voy a mostrar un cuadro. La educación en las escuelas, mientras la señora Vargas sigue peleando para que le suban los sueldos, y siguen en abronque en las calles, también haciendo eco para generar su beneficio, la educación del Ecuador está entre las peores, ¿no? Y no digo yo, dice un cuadro, esto vamos a dejar para el día de mañana para comentar con un poco más de calma, porque he conversado con personas que están en el magisterio y tienen, por supuesto, un concepto que nuestra educación es débil, es muy pobre, es falta de exigencia, ¿no? Es decir, aquí los niños salen sin aprender absolutamente casi nada, en el colegio igual, las universidades, hay un dato, la Universidad de Cuenca que siempre era primera o segunda en el Ecuador es quinta, ¿no? Entonces hay un deterioro, y no está como muchos escucho, yo le escuchaba ayer nuevamente al señor Bruno Segovia, ¿no? Que hay 1.300 chicos que no van a la universidad, caramba, todo se dice al revés. No se soluciona el país abriendo más universidades, hay que generar un modelo de economía para saber qué tipo de profesionales necesitamos. Pero bueno, ya hablaremos del tema de educación, pero ese tema sí, esta Constitución en el artículo 9, que ustedes pueden ver, dice: las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos. Y miren ustedes, para que ustedes sepan, señor Segovia y señores que a veces, o la señora Vargas, también analicen un poco. Si saben ustedes aquí, ¿no? Y no es que esté en contra del extranjero, yo respeto, pero no pueden hacer del Ecuador guarida de lo que por su actitud asume Venezuela y el señor Maduro. El Ecuador se convierte en refugio, en agencia de beneficencia de las actitudes dictatoriales de gobiernos corruptos como el de Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues. Mientras nuestros niños no pueden ir a la escuela, miren, solamente escuchen este dato, en las escuelas de la SUAY hay 10.000 niños de Venezuela, escuchen nada más ese dato, 10.000 niños de Venezuela, y hay cientos de niños que no pueden ir a la escuela, niños ecuatorianos, niños son, ¿no? Y hay que proteger a un niño, cualquiera sea su nacionalidad. Pero si el Ecuador no reglamenta su política migratoria, no es que estemos en contra. Yo respeto mucho al venezolano, a la gente que viene por acá, la gente que trabaja, la gente que hace algún tipo de actividad, la gente que aporta con el país, por supuesto que es motivo de respeto. Pero si es que estamos en una línea
de generar este tipo de abusos y de que hayan bocones como el señor Boscán, que pasó de tener un comportamiento muy interesante de trabajo de investigación a convertirse en un activista. Yo creo que las cosas no van por ningún lado. Vamos con el tema de la Asamblea. Ayer la Comisión de Fiscalización recibió, en este caso, al canciller de la República. La señora Duarte, este rato, es una prófuga de la justicia. Y aquí se quieren acomodar los términos, que es una perseguida política, que se fugó, no se fugó. El tema es que Argentina hizo mal en recibir asilo a una señora que tenía una sentencia de 8 años de prisión, como es la señora Duarte, a quien, por supuesto, le van a terminar proclamando que carambas, como por allí dijo también el día de ayer, este señor Cuero, ¿no? El señor Cuero, que también tiene unas páginas cuando fue intendente de policía de Guayas, ¿no? Se refirió en términos duros, grotescos, ¿no? Los parlamentarios de UNE creen que agrediendo a la autoridad esto es motivo de aplausos, ¿no? Yo creo que hay que repudiar ese tipo de actitudes porque, repito, todo se puede decir, todo se puede comentar, todo se puede reclamar, pero hay que tener altura. Y no hay educación, lamentablemente, en la gran mayoría. Escuchemos a Holguín, que asistió y comentó justamente sobre esta situación que de entrada le dejaron salir. Y son cómplices Argentina, Venezuela y Colombia, ¿no? Porque esta señora, y claro, la gente a veces por desconocimiento, queriendo sorprender, aplicando ciertos parámetros, quieren justificar y le quieren dar el calificativo de perseguida política, como ha sido la actitud de todos quienes han cometido delitos en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que dijo Juan Carlos Holguín ayer en Asamblea con respecto a esta comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. De toda la información recibida y analizada, además de estas 2 llamadas que tuvieron efecto el día de ayer, es evidente que en el mejor de los casos, y quiero decirlo así, dado que la señora estaba en un proceso de asilo en la residencia argentina, no solamente hubo una negligencia en el cuidado de la señora Duarte, sino que en el peor de los casos hubo complicidad. Y quiero decirlo de manera directa. Se ha hablado sobre cuál es el rol de la policía, lo sabrá explicar la policía, puesto que no es un rol de la Cancillería, y en la pregunta que me han realizado el día de hoy sobre las acciones de la Cancillería, yo lo único que puedo manifestar es que en el mes de noviembre y el 3 de marzo hubo reclamos de la Embajada Argentina a nivel diplomático sobre un patrullero que se encontraba haciendo actividades de seguridad ciudadana fuera del perímetro de la embajada, y existió también en su momento un pedido diplomático de que no se tomen notas sobre quiénes entraban y quiénes salían. He podido leer personalmente los partes de la policía que imagino serán entregados a usted, señor presidente, y podrá determinar ahí con claridad no solamente el rol de la policía, sino cuál fue el rol de lo que se conoce finalmente de un evento que fue el día viernes en la embajada. Quiero dar para finalizar permítame solo, no quiero dejar de lado ninguna contestación a sus preguntas. Al momento que una persona ingresa en jurisdicción extranjera, y por eso muchas personas que solicitan asilo o refugio cuando son perseguidas políticas o está en riesgo su seguridad, van a una embajada, se ingresa a una jurisdicción internacional. Corresponde al país de esa jurisdicción, por lo tanto, velar por la observancia de la legislación de ese país. En este caso, correspondía a la República Argentina cumplir con tal supervisión de la situación de la señora Duarte. Y aquí quiero que usted conozca cuáles han sido mis actuaciones como canciller en términos de este caso. Este caso
Señor Villavicencio, es de extremo interés para quienes estuvieron dentro del caso Arroz Verde. Nuevamente, a nivel reservado, por tratarse de intereses del Estado en la defensa del Estado, me gustaría que analicemos este caso. Pero usted recordará que de manera sorpresiva el año pasado existió en Guayaquil un foro para tratar este concepto del lawfare, donde participaron muchas personas vinculadas a casos de corrupción en condiciones similares. A los pocos días se discutía en Argentina el juicio a la vicepresidenta actual de Argentina. Como canciller no me puedo referir en más a ese tema, pero llamó la atención que el pedido de asilo llegue unos días antes. Y como menciono, un pedido de asilo que no era por el caso Sobornos, y esto lo tiene que conocer la población abiertamente, era por temas humanitarios que, como acabamos de ver, han contradicho absolutamente la posición política del gobierno argentino en este momento. El rol de la Cancillería a nivel diplomático ha sido contestar en derecho, en apego al derecho internacional y en apego a las convenciones y tratados de los que ambos países somos parte, nuestra negativa del asilo. Porque, como lo he dicho en el antecedente, una persona sentenciada por corrupción con una sentencia en firme no puede ser beneficiaria de un asilo, y el país otorgante tampoco podía darlo. Esa ha sido nuestra respuesta. Usted la podrá ver en las comunicaciones enviadas. Y un tema adicional que quisiera topar para abrirme a todas las preguntas que usted tenga es que, como mencionaba antes, la política exterior y la relación entre Estados se da en base a un principio de confianza mutua y de buena fe y recta intención en los procederes de ambos. Cuando fue designado el señor Fuchs como embajador ante Ecuador, el señor Fuchs recibió el beneplácito por parte del Ecuador en un tiempo que podríamos simbolizarlo como de buena fe en la actuación del Estado. Por información pública, esto fue en el año 2021, no estaba yo de canciller, el señor Fuchs no pudo llegar al Ecuador sino hasta, como vimos antes, el mes de octubre del año pasado. ¿Y por qué? Información pública de Argentina manifestaba en ese momento que se ha destrabado la aprobación del Senado argentino para dar la autorización de que venga como embajador el señor Fuchs, una vez que por pedido de la señora Cristina Kirchner se comprometa al regreso de María Ángeles Duarte y a conseguir ese salvoconducto. Nosotros tuvimos una conversación sobre este tema, la tuve yo personalmente con el canciller Cafiero. Tuvimos una conversación al momento de la presentación de copias de las copias de las cartas credenciales del embajador Fuchs, mencionándole que este es un caso que primero fue de un gobierno anterior, que en el Ecuador no hay persecución política y que este caso no debe dañar las relaciones bilaterales, que entendemos la incomodidad, porque ese fue el término que utilizaron en su momento tanto la Cancillería argentina como él, la incomodidad que generaba tener una huésped en la casa, pero nosotros no íbamos a intervenir en la justicia de ninguna manera. Usted sabrá que posteriormente el señor Fuchs hizo una declaración pública, apenas llegó, pidiendo al municipio de Quito poner el busto del señor Néstor Kirchner en una plaza, y nosotros llamamos a una reunión al embajador Fuchs, yo personalmente, por otras declaraciones públicas donde además topó las sentencias judiciales. Esa ha sido la relación con el embajador. Hemos tenido una relación de confianza, o más bien dicho, hemos tratado de mantener una relación de confianza en las representaciones diplomáticas.
pero dadas las inconsistencias de sus explicaciones, nos vimos en la necesidad inmediata de declararlo persona no grata. Gracias, señor canciller. Esta es la explicación en resumen, que creo que genera mucha claridad. Ayer me dio pena realmente ver el comportamiento de algunos parlamentarios, porque yo diría, la postura, yo diría que debía haber sido hasta mucho más fuerte por parte del Estado ecuatoriano. La señora, y el tema es fácil entender, si una persona, yo diría, ¿qué reacción hubiese tenido Argentina en el mismo escenario, que alguien, qué sé yo, del gobierno, para poner un ejemplo, ¿no?, le sentencian, a ver, ¿quiénes son los contrarios al peronismo, al kirchnerismo en Argentina? Macri, pues, ¿no? ¿Qué tal si es que le sentenciaban, yo diría, a un funcionario, a un ministro, pongamos como ejemplo nada más, de Macri, ¿no?, por corrupción, por cohecho, por el mismo caso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, digo yo, si es que el señor que hubiese cometido este delito iba a pedir un refugio en la Embajada de Ecuador en Argentina y le acogían? Se armaba la guerra en Argentina, tengan la completa seguridad, y sobre todo si es que era opositor, siendo opositor como es la gente de Macri, se hubiese armado un verdadero escándalo. Ese tema que estamos hablando aquí en el Ecuador y que ustedes están escuchando, ya ha tenido mucha crítica en Argentina. Yo estaba viendo los diarios Página 2, El Clarín, La Nación, bueno, hay un sinnúmero de periódicos que ven realmente como una actitud, yo diría hasta grave, que lleva a que dos países que son de la misma región, que han estado hermanados por muchas razones desde hace muchos años atrás, por culpa de una señora que sentencia por actos de corrupción, sea la causa para que haya un rompimiento diplomático. Es gravísimo lo que está pasando. Y generar todavía pues una actitud de tratar igualmente de justificar de que es una perseguida política, no la es. En la segunda parte, a más de las inquietudes y de las preguntas, porque hay otros temas que se analizaron en reserva, Holguín habla justamente de los momentos previos a esta fuga, que claro, y allí Bruno Segovia y otros más reclaman por qué la policía no actuó. Ya explicó, y efectivamente dice la Convención de Caracas de 1954, que una embajada, la de Ecuador en cualquier parte del mundo, o la de Argentina, o la de cualquier país en cualquier región, es una jurisdicción internacional, para explicar, es un pequeño espacio, un pequeño terreno de la nación en otra, ¿no? Es decir, Argentina tiene su embajada, eso es zona argentina, y no puede el Ecuador bajo ningún punto de vista interferir, ni siquiera entrar. Y para entrar tiene que pedir permiso, ¿no? Es decir, es Argentina en Quito, ¿no?, en un territorio que es una jurisdicción que está totalmente protegida por el derecho internacional. Claro, Duarte, en el mes de agosto del 2020, por la afinidad política que existe, pidió refugio. Es decir, hay países que conspiran en esa misma línea, son Argentina, Venezuela y ahora Colombia, ¿no? México es otro país que también está en la misma línea, que recibe supuestamente a los que se hacen pasar por perseguidos políticos, ¿no? Y claro, la justificación. Primero, el gobierno de Argentina no podía haber recibido a una persona que tenía una condena en firme, ¿no?, una sentencia en firme, 8 años de prisión más una reparación económica entre 20 que fueron parte justamente de este contubernio, donde recibieron 14 millones de dólares de varias empresas Odebrecht para la campaña de Alianza País en su momento. Entonces había una sentencia, ¿no?,
Entonces, mal hizo el gobierno de Argentina de recibir. Y luego, peor, insistir en que le den el salvoconducto para que pueda salir. El gobierno no le dio paso a eso y las cosas llegaron a la situación que ahora estamos viviendo. Escuchen esta parte que es interesante, ¿no? Porque se molestaron los correístas, porque el señor canciller explica que cuando le preguntan, oiga, dice, bueno, ¿y cómo es el asunto? ¿A qué hora salió? ¿Cómo fue el asunto interno? Que han estado en un asado y que incluso el canciller dice, llegó el novio llegó primero el esposo, pues, ¿no? O el primer esposo, o el papá del hijo, que se yo, un argentino, un señor que es de Argentina, y luego dice, llegó el novio, y se molestaron ahí, sobre todo Cuero, no se metan en la vida privada, ¿no? Está contando porque están preguntando, por Dios, es decir, escuchemos esta parte porque me parece un poco llamativa, y se molestaron diciendo que están haciendo burla, ironía de la situación personal de María de los Ángeles Duarte. Escuchemos esta parte. Solo por información pública, un señor que había sido artista, yo no tengo el gusto de conocerlo ni haber escuchado sus obras, pero el señor, inclusive por información entregada ayer por autoridades argentinas, manifestaron que el día viernes estuvo visitando a su hijo y estaba también el novio de la señora Duarte en la embajada, que no sabemos quién es. ¿Usted sabe quién es Marcelo Pastore? Es el padre del niño. ¿Y quién es José Luis Falqués? Desconozco. Al parecer es el novio. Bien, usted ha dicho, y no está muy claro de acuerdo con la información que no es precisa, ¿qué día fue el asado? Porque aquí se está hablando de que hubo un asado entre el sábado y luego se dice que el asado pudo haber sido el viernes. Bueno, se trata de, intento yo, de acomodar los tiempos, porque el día domingo ya se conoció que la señora Duarte había salido de la residencia de la embajada, del embajador, y tenía que llegar a Caracas, ¿no es cierto? Entonces, la precisión, señor canciller, ¿cuándo fue la fiesta? Por información del gobierno argentino al día de hoy, y que está confirmada por un parte policial, había sido el viernes. Vale la pena aclarar, si usted recuerda, que el embajador Fuchs manifestó que había sido el sábado en una primera instancia. Al día siguiente manifestó que fue el viernes a eso de las 5 de la tarde. Este asado, que es el término utilizado, había sido el día viernes. Entraron solo vehículos diplomáticos. O sea, fue el último asado. El último asado. Yo no quisiera poner broma. Es un caso muy grave, y es un caso muy grave para la diplomacia por lo que ha sucedido. Para el país no es de broma, para nada. Por supuesto, y entiendo, porque a donde está llegando usted son los elementos que hasta donde el límite de una reunión pública me permiten entregar. Causó hilaridad, pues, ¿no? Por la forma como cuenta, porque le está preguntando, y luego ya van a escuchar a Cuero, que es lo que dice un poco molesto, ¿no? No creo que, pero que es que causa un poco de sonrisa en la gente que estaba allí, el hecho de que le pregunta, bueno, han estado de una fiesta el día viernes, han hecho un asado, yo entiendo posiblemente de despedida, ¿no? Porque Argentina ha respetado, por más que tenga su territorio, una jurisdicción internacional en territorio ecuatoriano, carambas, no pueden proteger a alguien que tiene una sentencia, pues, ¿no? Una sentencia y cárcel por 8 años. Es un error terrible. Y son las estructuras de este llamado socialismo del siglo XXI, de esta estructura que lamentablemente lo que ha hecho es destruir a América Latina en gran parte, los que evidentemente irrespetan y no les... El señor Fuchs, que se llama, ¿no? El embajador exigía que coloquen nuevamente el busto del señor Kirchner, que ni siquiera en Argentina han logrado, en este caso, mantener monumentos, estatuas a este sujeto que se fue al otro mundo dejando un montón de dinero, fruto de los actos de corrupción que cometieron, porque esa es la pura verdad, en medio de un pueblo que ha caído en lo más bajo, pueblo argentino, como consecuencia de estas políticas populistas que simplemente
han hecho que la gente deje hasta de pensar en lo que está pasando. De todas maneras, claro, causa hilaridad el hecho de que, bueno, ¿cómo estaba? Pues estaban haciendo el asado, llegó, dice, el día viernes, el señor, el papá del niño, que es un argentino que vive en Quito y que tiene un hijo con María de los Ángeles Duarte. Luego llegó el novio, dice, ¿no? Luego llegó el novio. Entonces, miren ustedes, se ha dado tiempo hasta para tener romance la señora, ¿no? Dentro de la Embajada de Argentina. Y luego, escuchemos qué es lo que dijo Cuero, que se muestra molesto. Escuchen esta partecita donde sale todo su lado iracundo y molesto con respecto a la forma como se estaba tratando, que es un proceso de investigación y preguntas que está contestando el canciller de Ecuador. Escuchemos a Cuero. Que he escuchado aquí, referente a una dama, independiente de su condición, María de los Ángeles Duarte es una dama. Y hoy, señor canciller, en Ecuavisa, y usted lo acaba de repetir aquí, conjuntamente con el señor presidente de esta comisión, de manera irónica, hacen referencia a una condición particular, personal, de la señora María de los Ángeles Duarte. Hacen referencia a novios y hacen referencia a esposos. No entiendo qué tiene que ver lo uno con lo otro. Pido respeto para una dama, usted es el canciller de la República, ¿sí? Es un caballero y por ende le pido respeto a la señora Duarte y a todas las mujeres de este país. No le voy a permitir que... Bueno, se molesta Roberto Cuero. Tienen un mismo corte de actitud, ¿no? Y sin embargo, Holguín muy tranquilo, más bien dejándose perder al respeto, porque luego le hace una interpelación Cuero, le pone las manos y le hace callar y todo, no me está respondiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dice que es una burla. Yo no creo que sea una burla, pero la señora Duarte, siendo prófuga de la justicia, hay gente que me dice que no es prófuga de la justicia porque está ahí en Quito, es prófuga porque ella tiene que estar en la cárcel, pues, ¿no? Como tiene que estar Correa, como tienen que estar los que fueron parte de este caso sobornos, ¿no? Y evidentemente, miren, y muchos de ellos están libres. Y igual, salió libre, porque ya para finalizar este comentario el día de hoy, es evidente que aquí hay, primero, un irrespeto. Contestando un poco a por qué no ha actuado la policía, es evidente, señores, que la policía no podía actuar. La Embajada de Argentina es territorio argentino, como la Embajada de Ecuador en Argentina es territorio ecuatoriano, ¿no? Entendamos eso. Esa es parte de la política internacional, de la forma como se maneja. Consecuentemente, un policía, porque reclaman por qué la policía no lo detuvo cuando salió. Es imposible, es decir, un policía ecuatoriano tampoco puede estar parando todo carro que ingresa o que sale de una embajada para ver quiénes están, pues, ¿no? Consecuentemente, la señora salió y es evidente que esta señora que ha cometido un delito, el gobierno de Argentina ha cometido un error grave, esto no puede quedar así, ¿no? Me parece que el Ecuador tiene que pararse firme diplomáticamente, tanto en este tema como en los otros temas de política internacional. No puede seguir siendo el Ecuador tierra de nadie, donde el que llega acá hace lo que le da la gana, comete el delito, se aprovecha mucho de los recursos, y no vengan a comparar con los Estados Unidos, pues no, Estados Unidos tiene otro tipo de estructura. Ah, no, pues dice, la gente va a Estados Unidos y allá trabaja, ¿por qué denigramos y por qué perseguimos a los venezolanos acá en el Ecuador? Es otro escenario aquí, no hay ni trabajo para los ecuatorianos, pues, ¿no? Es decir, es otro escenario. Consecuentemente, para finalizar, la señora fugó del país con la complacencia y con la actitud agresiva y respetuosa del gobierno de Argentina y Ecuador, porque permitió la salida de alguien que estaba con sentencia firme. Aquí hay complicidad. La señora, ojalá que tengamos algún momento la información cómo se fue del Ecuador, pero salió sin que haya ningún tipo de control, ni había chance de poder hacer algo. Si sale en un carro diplomático, ni siquiera la policía puede intervenir. Afuera, no puede intervenir, afuera, en las calles de Quito no podía intervenir y parar un carro diplomático, como dice la propia ley, ¿no?, de la diplomacia.
no podía frenar, consecuentemente la señora salió, se embarcó posiblemente o se subió en algún avión, habrá que ver si es que hay todo ese informe, que entiendo lo están haciendo, en qué avión se fue. Allí hay, lógicamente, complicidad del gobierno de Colombia, del gobierno de Venezuela y, lógicamente, de Argentina. Mal estamos. Entendamos que hay que ir más allá de lo que son las suposiciones y de lo que es el irrespeto, ¿no?, que están generando los señores que hacen la clase política. El Ecuador tiene que componerse aplicando la ley, aplicando esta mala vida constitución, pero tiene que haber un fortalecimiento del país a partir de que todas las estructuras comiencen a actuar con toda la seriedad del caso. Amigos, gracias por acompañarnos. Ahí terminamos el espacio. Tuvimos hoy una jornada un poco inusual por un corte de energía eléctrica, pero estaremos el día de mañana con ustedes para seguir con comentarios. Lo que hemos opinado no es una imposición, es un comentario que hacemos a partir de nuestra revisión, de nuestra lectura, de nuestra investigación, y simplemente que sirva para que ustedes tengan su propio criterio y hagan su propia reflexión. Gracias a Radio Tropicana de Cuenca, que ha retransmitido este espacio, emite 390 kilociclos, a Periodismo Sin Mordaza, y gracias también a Radio Televisión Espectáculo, una importante plataforma digital que comunica a Cuenca y al Ecuador y a todo el planeta. Que tengan una buena jornada, el espacio queda listo y grabado para que ustedes puedan seguirlo. Que tengan una buena jornada, buenos días. Se realizó con éxito en la parroquia San Gerardo la primera jornada médica de Solca para la prevención de enfermedades, esto como parte del programa de progresión social y comunicación de Dundee Precious Metals Ecuador. El equipo de revisión médica está liderado por el Dr. Gustavo Merchán de Solca y 4 médicos especialistas, con el apoyo del GAT parroquial y la coordinación del equipo de progresión social de Dundee Precious Metals Ecuador. A esta cruzada de salud comunitaria se sumó la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA y Laboratorios Naos. Durante las próximas semanas, la atención se extenderá hacia las parroquias de Chumblín y Victoria del Portete, beneficiando a 330 personas que podrán acceder a exámenes como mamografías, Papa Nicolau, próstata, endoscopía y colonoscopía en caso de ser necesario. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals,